¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, espero que estén teniendo una linda tarde. No está un poco fresca. eh, Así que bueno, ojalá estén pasando lindo. Se nos terminó el fin de largo de las semanas anteriores. Medio que volvimos a la acción. Bueno, en realidad lo convocante de hoy, particularmente, siempre en general disparamos a partir de lo dicho y entonces es mucho más fácil analizar. Esto que en general ocurre cuando alguien analiza o ve noticias, ve ciertas noticias, digamos que puede comparar en qué medios se publican y de qué manera, y entonces uno tranquilamente puede ver la línea editorial, tranquilamente puede ver desde qué lugar está enunciando, tranquilamente puede ver, por ejemplo, de qué manera se aborda, quiénes son los protagonistas para cada medio en su enfoque particular. Y entonces resulta mucho más sencillo. ¿Cómo anda, Seba? Sí, mucho frío. Entonces resulta mucho más sencillo, porque claro, digamos, explicitar, ver, leemos lo que se ve, es mucho más fácil, mucho más práctico de comparar con otras cosas. El problema es cuando este tipo de cosas no se ven. Y ahí viene la joda. Porque los medios no son solamente lo que dicen o lo que informan o lo que muestran. También son lo que no dicen, lo que no informan, lo que no te cuentan, lo que no muestran, lo que ocultan. No es casualidad que durante tantos años muchos filósofos hayan hablado de algunos conceptos que no suelen ser visibles, que son conceptos obvios, básicos, pero que tal vez se emplean de manera diversa o tienen alguna cuestión significante o, vamos a decir, de significado, de significación oculta. O sea, es decir, su significado está oculto. Y entonces se puede disfrazar bajo cualquier manto de cualquier palabra, digamos. Se puede expresar de esa manera. Entonces, estas cuestiones, digamos, poder, dominio, dominación, todas estas cosas que en general, digamos, son empleadas de una manera diversa, muchos filósofos, muchas filósofas se han encargado a lo largo de la historia de poder expresar. ¿Cómo anda, María Esther? Entonces, en ese lugar, en esas dimensiones más ocultas, de las cuales hablaron un montón y de las cuales podemos seguir hablando, porque hasta hoy en día obviamente se siguen expandiendo este tipo de ideas de análisis sobre el poder o sobre la dominación. Allí los medios masivos de comunicación claramente tienen la sartén por el mango. ¿Y qué suelen reproducir? ¿Cómo estás, Cora? ¿Qué suelen reproducir? Y bueno, suelen reproducir las ideas de acuerdo con dos cuestiones. Con su fin último o con sus ideales, ¿no? Sus valores. Entonces, si sus valores coinciden con sus fines es muy fácil. Si no coinciden es más complicado. ¿Por qué? Porque, digamos, sostenerse financieramente o económicamente en un lugar en donde sus ideas no se corresponden, le cuesta más. Estamos hablando de una línea editorial general, pero está claro que como somos nosotras, lectores, lectoras diferentes, también existen periodistas diferentes, que están dentro de esa línea editorial o no, pero que trabajan en ese medio. Entonces ahí se complica más y la estructura es mucho más complicada, es más compleja. Voy a poner un ejemplo muy pavo, ¿no? Digo, hoy agarré el celular y empecé a ver las historias de WhatsApp a la mañana, medio de trastorno obsesivo compulsivo porque me molesta que tenga el puntito donde dice estado. Entonces, bueno, empecé a indagar y un amigo dice, che, los argentinos, ¿será en todo el mundo igual que los argentinos se quejan todo el tiempo del frío, de la temperatura o siempre se quejan de algo? Bueno,
sonaba a una frase bastante común, bastante... que empleamos en la vida cotidiana, básicamente. O no, pero en general yo la suelo escuchar, ¿no? Esto de los argentinos, como si... o las argentinas, o los argentinos, las argentinas, como si fuéramos todos... todos los mismos argentinos, ¿no? Esto de los argentinos bajamos del barco. ¿Qué argentinos bajaron del barco, no? Digo, los argentinos somos derechos humanos. ¿Qué argentinos son derechos humanos? Digo, y estas frases en general que contienen o que intentan contener a la totalidad y que en realidad, digamos, lo que terminan haciendo es generar estos mitos que reproducimos sin necesidad de ponerlos en juego. Entonces, ¿qué argentinos se quejan? ¿Ustedes se quejan? No sé, quienes están ahí. ¿Se quejan? ¿No se quejan? ¿Son de quejarse? Yo a veces me quejo y a veces no me quejo. Entonces, no sé. Yo creo que cualquier ser humano se puede quejar. O se debe quejar. Algunos más, otros menos. Pero digo, no me parece una característica inherente a los argentinos. Sin embargo, en el imaginario social, los argentinos, las argentinas, somos quejosos, somos quejosas. O nos quejamos por el frío. Bueno, ok. Algunos, otros no, digo, pero... qué sé yo. Les establecen esas ideas estancas. A veces, los medios reproducen este tipo de ideas. Y cuando existen algunos acontecimientos que van en contra de estas ideas, se les complica mucho poder comunicar. Entonces lo pueden ridiculizar, ¿no? Lo pueden, digamos, no sé, poner en algún lugar de desestimación, pueden darle menos pelota o pueden no darle bola directamente, que no aparezca en la agenda. Y entonces ahí es el tema, digamos, ahí se complica. Derrida, Jacques Derrida, un filósofo que recomiendo que no lo lea nunca, no, mentira, pero es muy complejo de leer, decía, lo relevante de la mentira no es su contenido, sino la intencionalidad del que miente. Está claro que en ese lugar, digamos, en donde, o sea, digo, sacando la cuestión del contexto de lo que es la mentira, o lo contrario, que tal vez no sea la verdad, sino la certeza, ¿no? Digo, en lo incierto o lo certero, digo, para salir de mentira y verdad, como si hubiera una única verdad en el mundo, digamos, puede ser lo verdadero y lo falso en tal caso. Pero mentira es justamente cambiar este tipo de cuestiones. Y entonces es más complejo, más complicado. Dice Amalia, nos quejamos de que no nos vacunan como corresponde. Bueno, por eso digo algunos, digo, vos Amalia, por eso digo que es importante pensar en eso, en que cada quien, digamos, tiene su queja, pero eso no nos hace quejarnos a todos y a todas por lo mismo. Bien distinto. Por eso digo, las construcciones son complicadas. Pero lo que quiero decir es, más allá de este embrollo de la mentira y la verdad, digo, cuando algo va, digamos, es prácticamente incomunicable porque va en contra tal vez de alguna posición que yo establezco o quiera establecer, lejos de cuestionármelo, preguntármelo y poder comunicarlo abiertamente, pasa por también el prejuicio y primeramente se rechaza o se suele rechazar primeramente. Por eso digo que el periodismo independiente es muy complicado porque hay que poner en ejercicio permanentemente, digamos, nuestros prejuicios. Y a veces van de la mano de la moral esos prejuicios, ¿no? Entonces es complejo. Digo, es complejo construir la objetividad, digamos, que se transforma en muy complejo. Pero bueno, por ejemplo, algunas cosas que se han difundido poco o que se han ridiculizado bastante. Por ejemplo, digamos, la ley del cupo trans. Es una gran reivindicación, sin embargo, se ha tomado en cuenta algunas figuras políticas para poder, digamos, desestimar la cuestión. Digo, independientemente de si Florencia de la ve primero o le convino, digamos, primero apoyar a Rodríguez Larreta y su gestión, o no apoyar, decir que tuvo una buena gestión, y después acompañar al proyecto de tal vez Alberto Fernández. Digo, estoy hablando como directivos. O sea, invalida la cuestión de poder comunicar fehacientemente lo del cupo trans, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el colectivo trans, estadísticamente, tiene un porcentaje de más del 90% en donde estas personas con estas sexualidades
terminan en el trabajo de la prostitución, y darle la posibilidad justamente de poder ingresar a un trabajo sin necesidad de que haya prejuicios acerca de su de su atuendo, digamos, o de su apariencia, o de su justamente de su orientación sexual, o de sus sexualidades. Entonces, esto es lo que no se cuestiona. Y entonces hay muchos medios que comunican más, menos, diferente, distinto. Una noticia recién de último momento es que el gobierno argentino no le renovó esto sacado de página 12, después hay que corroborarlo, pero no le prorrogó las licencias a las concesiones, digamos, a las líneas Sarmiento, Mitre y Roca por el tema de los trenes de carga. Y entonces los trenes de carga se va a hacer cargo el gobierno. Entonces, estas cosas que en general no se ven, o que se ven más tarde, o que se retrasan, o que intentan pasar por un tamiz editorial, terminan obviamente poniendo, digamos, bajo un cristal, que no es lo mismo que bajo un tamiz, es bien diferente, bajo un cristal, una imagen y proyectando otra. Cuando algo pasa sobre un tamiz, algunos fragmentos caen del otro lado. Y entonces hay posibilidad de reconstruir, de pensar qué había antes, qué cayó y qué quedó en el tamiz. Cuando se pasa a través de una lupa o a través de un vidrio, la imagen proyectada es completamente deformada. Entonces es prácticamente imposible ver cómo salió y qué perdió, porque la imagen se distorsiona automáticamente. Entonces no hay posibilidad de reconstruirla porque está entera pero distorsionada. Cuando indagamos o cuando construimos o cuando criticamos acerca de las problemáticas en los medios masivos de comunicación, básicamente nos termina pasando esto. Es mucho más fácil ver qué quedó en el camino, si uniendo las piezas se construye exactamente la misma figura. ¿Quién no está? ¿Qué falta? Ahora bien, cuando son como, pongámosle, dos mellizos con el mismo ADN, pero uno es petizo y el otro es alto, son dos personas completamente diferentes. Son dos personas diferentes. No es la misma persona que se olvidó que perdió un brazo. Y entonces si reconstruimos el brazo o vemos dónde quedó el brazo, no. Es difícil entonces, repito, analizar ciertas noticias si no se encuentran o si se hablan bastante poco sobre ellas. Voy a repasar un poco lo que vienen diciendo porque si no después me quedo queda en el olvido lo que dicen. La saludo a Irma, que no la saludé. A mí me tienen que dar, dice, a ver, acá está. A mí me tienen que dar dentro de 2 días la Sputnik y las 2 dosis y no vino. Bueno, el tema de las vacunas es un tema complicado, digamos, y claramente está preocupando mucho. La cuestión de la inmunidad a los 21 días que no se toma en cuenta. Me dice, hola Gastón, te escucho re mal en mi celu. Sale tirando tu voz. Bueno, puede ser que por la señal. No tengo muy buena señal acá de Wi-Fi. Por lo menos por el momento. Bueno, nada, lo que quería contarles con todo esto, con esta introducción, justamente para poder ahondar en esto, digo, me parece interesante esto de los trenes digamos, de los cuales administra el Estado y se hace cargo, y todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, lo del colectivo trans, digamos, y otras cosas que no se comunican, por ejemplo, digamos, cuál es la tasa de pobreza, digamos, o sea, hay un montón de problemáticas, o sea, que no se comunican o que se comunican menos. Pero digo, la pregunta es, ¿nadie sabe que hay una gran cantidad de pobres? O sea, o es mentira, o está oculto. ¿No es de público conocimiento que hay más pobres que ricos? ¿O la gente piensa que somos un país rico? Yo eso la verdad que o sea, no sé, creo que no hay duda alguna. A ver, Amalia, perdón que no leo nada. La gente está preocupada
por otras cosas, la plata que no alcanza, los impuestos altísimos, la inflación y el Estado se ocupa de otras cosas y algunos medios no hablan de esto, o sea, pasan hablando del gobierno anterior. A ver, respecto a este tipo de cuestiones, digo, es un taller de análisis de medios, no es un taller de profundización y crítica a la política, digamos. De todas maneras, en realidad, digamos, más allá de esta preocupación, digamos, lo que hoy analizamos es qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice en los medios. Y todo esto sí se dice en los medios, porque no es cierto que solamente se habla del gobierno anterior. Es decir, algunos medios hablarán sobre el gobierno anterior y otros medios hablarán sobre este gobierno. Digo, si habláramos todo de lo mismo, no habría, digamos, una posibilidad independiente de enfoque. Me parece que lo interesante acá es poder colocar quién habla permanentemente de lo mismo y quién no habla permanentemente de lo mismo. Porque quien habla permanentemente de lo mismo y del mismo enfoque claramente tiene una posición establecida al respecto. Y quien puede versatilizar este tipo de cuestiones le es mucho más fácil. Ese es el tema. Dice Irma, nunca hubo tanta pobreza como ahora. Bueno, la realidad es que es increciendo. Pero no tiene que ver solamente con un gobierno o con algunos gobiernos en particular, tiene que ver con una trayectoria total, digamos. Si no tenemos la posibilidad de analizar dónde están las problemáticas, digamos, ahí ya estamos en un problema grave. ¿Y cuáles son las modalidades por las cuales accedemos a este tipo de cuestiones? ¿Se entiende? Uno no se puede desentender de esta problemática. No se puede desentender. Está claro. Lo que digo, ojalá este taller fuera la transformación de la realidad en un sentido muy amplio y podamos, no sé, qué sé yo, digo, colocarnos en otro lugar. La realidad es que hoy estamos analizando esto, digamos, particularmente, que es algo que me parece interesante, justamente como herramienta, que es poder hallar, sinceramente, digamos, una herramienta para poder escarbar bajo lo que se comunica. De imaginar la otra figura, que tal vez nunca podamos reconstruir, pero de imaginar otra figura, tal vez. De imaginar figuras ideales, tal vez. Y aplicar esas figuras ideales, ¿no? en el propio análisis de medios, y ser nosotros y nosotras quienes tamicemos esas noticias. Y no que la noticia tamice el acto o el hecho. Que tengamos la posibilidad ya le digo, escarbar, de ver desde otro lugar. Pero para esto lo más necesario o lo más importante para mí es claramente tener conocimientos laterales. Es muy difícil analizar algo si no se tienen otros conocimientos. Porque la realidad es que no hay forma de abordaje posible. Ahora, si nosotros creemos que nuestros únicos conocimientos son los que nosotros adquirimos y no leemos otra cosa o no vemos otra cosa o no analizamos otra cosa que no sea las cosas realmente en donde nosotros estamos cómodas, realmente no tenemos ningún tipo de poder autocrítico, porque lo único que queremos es que la realidad reproduzca lo que nosotros queremos. Y parece más bien como si fuera un capricho propio. Entonces, también hay que posicionarse en los lugares en donde no estamos. Afortunadamente nosotros estamos acá, digamos, tal vez de este lado del vidrio. Y como decía Irma, nunca hubo tanta gente del otro lado del vidrio como ahora. Entonces es interesante que los medios comuniquen este tipo de cuestiones. Que lo hacen, pero no desde un lugar estigmatizante, sino de un lugar necesario para que se revierta esto. Y si en vez de comerse una guita bárbara y, digamos, y crecer, ¿no? en cantidad de oyentes para hacer el medio más caro y una empresa que distribuyera ese dinero en otras cuestiones, y no solamente tuviera un afán de crecimiento abismal, ¿no? Estamos hablando de los medios, que no son otra cosa algunas que empresas, y distribuyesen esa riqueza y alentasen a esa población y no la estigmatizasen,
entonces tal vez habría menos gente del otro lado del vidrio. Porque a lo mejor a ese medio o a esos medios no les, digamos, como línea editorial no les importa que haya menos gente del otro lado del vidrio. Tal vez les importa otra cosa. Ganar un mango más. Y del otro lado del vidrio siempre hubo gente. Tal vez ese sea su pensamiento. Bueno, voy a ir cerrando así no... ¿Cómo se llama? No acaparo tanto. Bueno. A ver. Hola Adri, ¿cómo andás? La gente que votó a este gobierno lo votó para que le solucionaran los temas que no habían hecho bien antes. Bueno, se supone que se vota generalmente así, para que se solucionen los problemas que no hacen bien, los temas que no hacen bien antes. Se supone. O sea, quien vota para que esté todo peor, tampoco en contra. No les importamos, dice Adriana. Tal vez algunas personas sí y otros no. Pasa que es difícil, es así. Hay de todo en la vida. Hay personas a las que les importa y personas a las que les importa un poco menos. El tema es dónde colocamos a esas personas que les importa menos. Es un poco así. Nadie habla del chico tartamudo que ayer ganó La Voz Argentina y cantó como los dioses. Bueno, ahí está. Noticia para aportar y para analizar. Así pueden encontrar un montón, donde se habla poco sobre algunas cuestiones en particular. Y por supuesto, digamos, estas cuestiones a veces son por acción y otras por omisión, digamos. O sea, no todo lo que se omite es realmente adrede. Pero hay cosas que se omiten que sí lo son. Sería importante, digamos, indagar acerca de estas cuestiones. Y posicionarnos en un lugar de apertura también. Abrirnos a la posibilidad de que surjan otros formatos, otras formas. Y también poder analizar si esas formas realmente son formas novedosas o son transformaciones de algunas formas anteriores, que a veces pasa. Reformas se llama. Bueno, nos vemos el lunes que viene, ¿sí? Sí, el lunes que viene. Vamos el lunes que viene, descansen, tengan una buena semana, abríguense, ¿sí? Y estén siempre fervorosas para poder seguir indagando acerca de estas cuestiones. No hay razones o verdades absolutas. La realidad es que es importante que tengan su propia voz. Para eso hay que tener la suya propia, no repetir la de otros o la de otras, en su totalidad. Un beso grande, buena semana. Chau, chau.